adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar quiero felicitar a todas las mamás que nos escuchan, que nos ven, todos aquellos que también pues escuchan, que tienen mamá, que tienen abuelita, pero lo más importante aquí, felicitarles a todas las mamás de esta iglesia, pero también todas aquellas que nos escuchan este mensaje. Mis felicitaciones y espero que sean bendecidos siempre por nuestro Dios. Así que yo les saludo desde este lugar y les deseo lo mejor para que ustedes sigan gozando de la bendición de Dios, y ruego por ustedes para que ustedes cada día sean una buena mamá. Hoy vamos a meditar sobre dos mamás que perdieron aparentemente su hijo para que pudieran vivir. Bueno, aquí vamos a meditar en este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Cuenta la Biblia en tiempos de rey Salomón, cuando el rey Salomón apenas estaba comenzando su reinado. Él había asumido, después de que su padre murió, había asumido el reinado, pero era joven. Él sentía que no podía gobernar a una nación tan grande, y en una noche él pidió a Dios que pudiera darle algo que él necesitaba, y entonces Dios le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Entonces Salomón dijo: yo quiero que me des sabiduría, y Dios se lo concedió, y vaya que necesitó sabiduría en esta historia. Se cuenta entonces la historia de estas dos mujeres. Dice, dos mujeres vivían allá juntas en una sola casa, y las dos tuvieron su bebé, pero una de ellas por accidente aplastó o asfixió a su hijo y murió el bebé. Entonces ella, agarrando a su hijo muerto, y se lo puso al lado de la otra mujer y cambió su bebé. Pero cuando la otra despertó y quiso darle de beber a su hijo, se dio cuenta que ya estaba muerto. Pero ella dice la historia que al amanecer, al aclarar el día, ella se dio cuenta que no era su bebé, y entonces empezó a decir a la otra que le regresara a su bebé, ya que ella estaba segura de que era su hijo el que estaba vivo. Sin embargo, la otra pues la negaba y decía que su hijo el que estaba vivo y la otra estaba muerto. Sin embargo, entonces ellas, al no ponerse de acuerdo, tuvieron que recurrir al rey, que era la máxima autoridad de aquel entonces, y entonces llegaron ante el rey Salomón, y entonces ellas seguían diciendo lo mismo, de tal forma que no se ponían de acuerdo, aún estando enfrente del palacio del rey. Ahora, el rey entonces por un momento se quedó pensando qué es lo que tenía que hacer con estas dos mujeres, ya que las dos afirmaban que
que el hijo que estaba vivo una de ellas era de ellas, pues. Sin embargo, entonces Salomón dice: tráigame una espada, le dice allá a sus ayudantes. Y entonces viene la persona que trae la espada y entonces le dice el rey: ahora partan la mitad al bebé y dale a estas dos mujeres la mitad de cada una. Pero antes de que se ejecutara la orden, la mujer que sabía que era su hijo vivo, entonces ella dijo: Señor rey, no lo hagas. Quiero que se le quede a esta mujer, a este niño vivo. Entonces, a otra mujer dice: no, ni para ti ni para mí, que prosiga la orden del rey. Pero la mujer, dice, se sintió tan dolida, entonces ella rogó al rey para que no muriera este niño, con tal de que pueda vivir. Así entonces nosotros vemos que la verdadera mamá prefirió perder a su hijo con tal de que pudiera vivir. Esa es la grandeza de ser mamá. Ser mamá no es fácil. Hay que levantarse de madrugada, a medianoche. Hay que ser maestra para responder todas las preguntas del niño. Hay que tener la paciencia para poder repetir las mismas respuestas las veces que sea necesario. Así que en esta historia es un asunto complicado, pero gracias a Dios que este rey, Dios le había provisto de una sabiduría. Tal vez en nuestro tiempo sería más fácil con un aparato que detecta mentiras, aunque también puede ser manipulado, o tal vez podría ser más fácil con un análisis de laboratorio. Y pues, de todos modos, en ese tiempo no había tales aparatos, así que había que resolverlo de esa manera. Pero lo que encontramos, mis hermanos y mis hermanas, es que la verdadera mamá es capaz de hacer por sus hijos con tal de que le vaya bien, con tal de que viva. Pero Dios realmente es el que había dado la sabiduría a este hombre. Así que la pregunta es: ¿cuánto estás haciendo para que tu hijo viva en Cristo? Otra de las historias que encontramos es la mamá de Moisés, allá en capítulo 2 de Éxodo, del 1 al 10. Allá encontramos esta familia, dice que llamado Jocabed, la mamá, y Amram, el esposo. El rey de Egipto había mandado órdenes de que si un niño naciera varón, fuese muerto. Y si es una niña, que viva, con tal de que los hebreos no se multiplicasen más. Pero la mamá de Moisés, Jocabed, cuando nació su bebé, ella lo vio hermoso y entonces dijo: voy a guardarlo, voy a esconderlo. Pero no pudo esconder por mucho tiempo, ya que el niño iba creciendo. Así que ella tuvo que deshacerse de su hijo con tal de que viva, y entonces puso en un canasto para que pudiera a ver cómo terminaba este niño. Lo echó en el agua, pero su hermana lo iba siguiendo hasta que llegó donde estaba la princesa, la hija de Faraón, donde estaban bañando juntamente con otras doncellas. Cuando llegó este niño allá, y ella
lo vio, abrió el canasto y entonces lo vio hermoso también, y entonces ella dijo, este ha de ser de los hijos de los hebreos. Pero como estaba tan cerca la hermana, y ella le dijo, la hermana de Moisés, ¿quieres que yo vaya a buscar a alguien que te lo cuide? Sí, ve. Entonces trajo a la misma mamá sin declarar que era su mamá. Y entonces le dijo la princesa, cuídame este niño hasta que crezca un poco y entonces me lo vas a dar. Así que, mis hermanos, no fue fácil para ella cuando el niño creció, y entonces cuando la princesa dio orden que tenía que llevarlo, ahora tenía que hacerlo, tenía que deshacerse de ese amor que había en la madre y de su hijo, y así fue que tuvo que meter en la cabeza que no podía decir hijo a Moisés. Cuando era el tiempo que tenía que entregar, no mostrar la tristeza ni el dolor de que su hijo se iba de las manos y que posiblemente no lo pudiera ver y nunca le podría decir otra vez, mamá. Eso es lo doloroso, lo difícil que pudo haber pasado en la vida de la mamá de Moisés. Tal vez nosotros pudiéramos imaginarnos un poco cuán doloroso fue eso, cuán difícil fue para ella. Pero aparentemente perdía en un momento estas mamás, pero al final ambas vivieron sus hijos. Eso es lo hermoso cuando está en las manos de Dios, cuando tú piensas que estás perdiendo a tu hijo que quieres servir a Dios. No te preocupes, porque está en las mejores manos. Yo sé que a veces es complicado, difícil de entender eso, pero estas mamás nos dan un ejemplo de que servir al Señor es lo mejor. Yo sé que las mamás han hecho mucho, han trabajado mucho y se esfuerzan mucho por sacar adelante a sus hijos. No conozco una mamá que no se esfuerza por dar lo mejor para sus hijos. Yo debo reconocer a mi mamá, aunque está lejos, que por cierto ya mañana cumple 85 años. Y ella, cuando me quedé huérfano de papá, ella me ayudaba. Cuando teníamos que ir a sembrar, cuando teníamos que limpiar milpa, y era por surcos o por filas. Y entonces habían otras personas que eran mayores, y mi mamá tenía que ayudarme en la mitad de las cosas para que pudiera yo ir al parejo de las personas. Así que mi mamá trabajaba doble, pero era con tal de que me ayudara. Yo estoy seguro que ustedes como mamá han hecho mucho por sus hijos. Estoy seguro que ha habido tiempos en que su hijo le pide más comida y tú te fijas que tienes comida y entonces tú dices, sí, hijo, te voy a dar de mi comida, yo ya no tengo hambre. Y entonces, con tal de que tu hijo pueda comer. Bueno, lo que yo quiero que entiendas como mamá, si tu hijo quiere servir a Dios en vez de ejercer su carrera y ganar mucho dinero, déjalo ir, porque es lo mejor que puedes hacer, apoyar a tu hijo o a tu hija, porque algún día cosecharás de eso, como le sucedió a Jocabed, la mamá de Moisés, que un día Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Y esa tristeza que ella pudo haber tenido
al final tuvo gozo, al final quedó satisfecho de que aunque se deshizo de su hijo, pudo vivir y pudo servir al Señor. Yo sé que hay hijos que quieren servir al Señor, pero a veces hay padres que dicen, primero termina tu carrera o ejerce un tiempo tu carrera y después sirvas. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto, así que solamente Dios sabe en qué momento puede un hijo tomar una decisión de servir al Señor. Y es lo mejor que puedes hacer como mamá, que encamines a tu hijo al servicio del Señor. Entonces no te arrepentirás, sino que al contrario, estarás feliz. Así que yo quiero felicitar a todas las mamás en este día y quiero decirte, hijo, los que son hijos, que tienen su mamá allá en este momento a su lado o enfrente, donde quiera que está, deja un rato allí tu celular o tu computadora, ve, abrázalo a tu mamá, porque mis hermanos, tener a las personas que necesitas, que quieres, que amas, es lo mejor que puedes tener. Tal vez los que tienen todo, tienen papá, tienen mamá, hay veces que no lo valoran, pero cuando no lo tienes, allí es donde entonces lo puedes valorar. Y yo sé que muchos también no tienen mamá. Tal vez algunos se les fue su mamá a temprana edad. Pero lo que yo sí puedo decir, sea quien sea, tu mamá es valioso, es importante, valóralo. Así que mis hermanas, mamás, les felicito en este día y permíteme orar por ustedes, por todas las mamás de esta iglesia Monte de los Olivos y también a todas las mamás que nos logran escuchar en este día. Voy a orar por ustedes. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre, por la vida de nuestras hermanas que son mamás, que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, que las guíes, Señor, y que ellas, Señor, se sigan esforzando, sigan siendo de bendición para sus hijos. Te ruego, Señor, que le des fortaleza espiritual y ánimo. Si hay algún hijo, tal vez no muy agradecido, te ruego que tú toques su corazón, toques su vida, para que puedan valorar a la persona que aman, la persona que necesitan, a la persona que siempre están a su lado, en las buenas y en las malas. Gracias, oh buen Dios, porque siempre nos has dado una mamá que vela por los hijos, grandes o pequeños, que sigan siendo de bendición. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Derrama grandes bendiciones para todas las mamás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesús el Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga y que Dios les fortalezca y que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas. Felicidades, mamás. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré.